Hola, bienvenidos a mi canal. En el ejercicio de hoy, que trata sobre la inducción magnética, tenemos este par de circuitos que vais a ver también en otros vídeos con distintas preguntas, y eso lo voy a hacer para que quede bien claro todos los conceptos relacionados con la inducción magnética. En la pregunta de hoy, nos dice, si el amperímetro no marca corriente, ¿significa que el interruptor está abierto? Este es el amperímetro, este es el interruptor, que aquí está planteado como abierto. Y aquí tenemos una fuente de alimentación de corriente continua. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Y bien, como veis aquí hay dos espiras. Pues efectivamente, si el interruptor está abierto, pues por aquí no va a circular corriente y por lo tanto, por aquí tampoco. Ahora bien, ¿qué sucederá si yo cierro el interruptor? Si el interruptor estuviera cerrado, el amperímetro marcaría corriente aquí. Pues vamos a ver qué sucedería. Pues si el interruptor estuviera cerrado, pues efectivamente por este circuito circularía corriente en el sentido que viene indicado, porque este es el polo positivo, por lo tanto la corriente, la intensidad de corriente saldría del polo positivo para ir al negativo, y por la ley de Ampère, en esta espira pues aparecería un campo magnético entrante, tal como aparece en el dibujo. Por lo tanto, en el otro circuito, pues esta espira sería atravesada también por ese campo magnético, pues de este modo. Por lo tanto, aquí como si hubieran cruces, que es campo magnético entrante por detrás. Para que se produzca, una intensidad de corriente, en el segundo circuito, es decir, para que haya inducción, se requiere que el flujo de campo magnético que atraviese esta espira sea variable. Es decir, que las líneas, el número de líneas que crucen, de campo magnético que crucen esta superficie, cambie con el tiempo. Para que esto suceda podemos tener tres casos, que iré repitiendo hasta la saciedad en casi todos los vídeos de inducción. ¿Cuáles son estos tres casos? Pues el primero de ellos, que el campo magnético sea variable con el tiempo. Pues aquí no se va a cumplir esto porque como la intensidad de corriente que circula por el primario es la misma todo el rato, este campo magnético va a ser en todo momento de la misma intensidad, por lo tanto las líneas que cruzan la espira del secundario van a ser siempre las mismas. Por lo tanto, variación de campo magnético no tenemos aquí, por lo tanto no hay variación de flujo debido a este factor. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de que el conductor cerrado sea deformable, es decir, que se deforme con el tiempo. No es el caso. Esta espira, que es el conductor cerrado, este circuito, no va a cambiar su apariencia. Esta superficie no va a reducirse ni va a aumentar con el tiempo, por lo tanto, tampoco vamos a tener variación de flujo debido a esta condición. Y finalmente, tenemos el tercer factor a tener en cuenta, que es la disposición del conductor con respecto al campo magnético. Es decir, si el ángulo que forman las líneas de campo magnético y la superficie varía con el tiempo. Obviamente, si yo no muevo este circuito, esto tampoco se va a dar. Por lo tanto, flujo magnético va a ser entrante, pero no va a variar. Y como no va a variar, no vamos a tener aquí intensidad de corriente inducida. La siguiente pregunta nos dice, ¿y si la fuente fuera de corriente alterna? Pues si la fuente fuera de corriente alterna, efectivamente, entonces sí que lo que sucedería es que la intensidad que circula por el primario iría cambiando de sentido muchas veces cada segundo. Por lo tanto, el campo magnético sí que variaría con el tiempo, en el sentido de que, justamente, para ser redundante, justamente en el sentido, es decir, estas líneas pasarían de ser entrantes a ser salientes. Por lo tanto, esto se considera una variación de flujo y además bastante importante, con lo que efectivamente aquí tendríamos una corriente inducida. Recordad que el cambio que he mostrado aquí corresponde solo a un semiciclo, porque en el siguiente semiciclo pasaríamos de nuevo de campo magnético saliente a campo magnético entrante, y así sucesivamente. Como la corriente alterna es de unos 50 o 60 hercios, estos cambios sucederían unas 100 o 100 veces cada segundo, por lo que tendríamos
como hemos dicho, una B, un campo magnético variable con el tiempo, que induciría en el circuito secundario una corriente alterna. Y de hecho es así como funcionan los transformadores, un concepto que veremos pues en el próximo vídeo. Nos vemos muy pronto.